¿Ya sentiste ese escalofrío en la barriga? ¿Ese arrepentimiento que parece que te va a tragar vivo? ¿Esa sensación de que cometiste el peor error de tu vida y ya no hay vuelta atrás? Pues sí, yo sentí eso. Y mira que en 27 años de carretera creía que lo había visto todo, pero la vida siempre tiene una forma de sorprenderte cuando menos lo esperas. Mi nombre es Ezequiel Campos, pero todos me conocen como Chema. Chema, el de las cargas. Chema, el del Kenworth. Chema, que ha cruzado México de punta a punta más veces de las que puedo contar. Camionero desde los 25, heredé el camión de mi padre, que también era de la carretera. Parecía que mi destino estaba trazado en las rayas blancas del asfalto, ¿me entiendes? Pero llegó un punto en que ya no aguantaba más. El cuerpo ya no era el mismo. La columna doliendo, presión alta, noches sin dormir, comida de gasolinera, soledad. Esta vida cobra su precio, compadre. Fue ahí cuando hice lo que mucha gente llamó locura. Cambié mi camión, mi sustento de tantos años, por un terreno en la orilla del pueblo. Un pedazo de tierra para finalmente construir la casa que Lupita y yo tanto soñábamos. Ella me esperó la vida entera. Crió a nuestros chamacos prácticamente sola mientras yo recorría el país. Ella merecía un rinconcito nuestro, pero te digo una cosa. Cuando vi aquel terreno por primera vez, después de que el papel del trueque ya estaba firmado, me cayó el bajón. Un terreno lleno de maleza, con desnivel, lejos de todo. Pensé, Chema, eres un desmadre, ¿eh? Cambiaste tu vida por un pedazo de tierra en el que ni sabes si se podrá construir algo decente. ¿De dónde me estás leyendo, compadre? Deja tu nombre y tu ciudad en los comentarios, que me da gusto saber quién anda por ahí escuchando mis penas. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, pensando cómo le daría la noticia a Lupita, que quizás había tirado nuestro futuro a la basura. ¿Cómo les diría a mis hijos que su jefe ahora no tenía ni camión ni casa? Me sentí un fracasado. Ya van más de 30 años que agarré carretera por primera vez. Me acuerdo como si fuera ayer. Mi padre, don Gumaro, entregándome las llaves de su camión viejo, un International 4600 que ya había recorrido todo México varias veces. Cuídalo, mijo. Este camión es nuestro sustento, nuestro compañero de camino. Fue con él que aprendí todo. Cómo meter los cambios sin forzar la caja. Cómo ahorrar diésel en las subidas. Cómo descubrir problemas en el motor solo por el ruido y sobre todo cómo aguantar la soledad de la carretera sin volverme loco. En los primeros años creía que había nacido para esto. Me encantaba esa sensación de libertad. Ver México por la ventanilla, conocer cada rinconcito de este país. Cargaba de todo, maíz, ganado, cemento, electrodomésticos, piezas para maquiladoras. Cada carga una aventura diferente, cada viaje una historia nueva. Conocí a Lupita en una fondita de Irapuato. Ella trabajaba en la cocina y yo paraba ahí siempre que pasaba por la zona. Empezamos a platicar. Una charla aquí, otra allá. Cuando me di cuenta ya andaba enamorado. Tenía una sonrisa que iluminaba todo el lugar, ¿sabes? Y una manera de mirar que parecía ver dentro de uno. Me casé con ella a los 28 años. Ella sabía en lo que se metía. Sabía que se casaba con la carretera también. Aún así aceptó. Yo te espero regresar, Chema, siempre. Y fue así, entre idas y venidas que formamos nuestra familia. Primero vino Armando, después Sofía, 2 chamacos criados más por su madre que por su padre, porque yo siempre andaba en el camino. La nostalgia siempre fue la parte más difícil. Me perdí el primer día de escuela, me perdí el festival de danza, me perdí partidos de fútbol, solo podía seguirlos por foto, por teléfono. ¿Cuántas veces lloré a escondidas en la cabina del camión después de hablar con mis hijos? Los niños no entienden por qué su jefe nunca está en casa. Duele, ¿eh? Duele, machín. Pero la vida del trailero es así. Es escoger entre estar con la familia o poner en la mesa. Pocos logran las dos cosas.
Yo elegí asegurar el sustento, aunque eso significara estar lejos. Mandaba dinero cada mes, no dejaba que faltara nada en casa. Pero el dinero no abraza al niño, el dinero no da beso de buenas noches. El tiempo fue pasando y el cuerpo empezó a quejarse. La columna, que ya no estaba en buenas condiciones, empeoró con tantas horas sentado. La rodilla empezó a doler. La presión subió. El médico de la gasolinera donde siempre paraba me advirtió: si sigues a este ritmo, no llegas a los 60, Chema. Fue entonces que empecé a replantearme la vida. Los chamacos ya estaban grandes, casi no necesitaban de nosotros. Armando terminó la carrera trabajando en Monterrey. Sofía casada esperando su primer bebé, y Lupita y yo. Ya ni nos conocíamos bien. Hablábamos más por teléfono que en persona. Cuando llegaba a casa era como si fuera un extraño de visita. En uno de esos regresos, después de 3 meses en carretera, miré a Lupita. Había envejecido, el cabello más blanco, arrugas nuevas en el rostro, y yo ni me miraba al espejo por miedo a lo que iba a ver. El tiempo no perdona, compadre, especialmente cuando uno lo desperdicia lejos de quien ama. Fue cuando me cayó el 20. Ya es hora de parar, Chema, de echar raíces, de tener finalmente un hogar. Lupita siempre soñó con casa propia. Vivíamos de renta desde que nos casamos. Todo el dinero que sobraba iba a la cuenta de ahorros para el sueño de la casa propia, pero nunca era suficiente. Y entonces apareció esa propuesta. Un conocido del pueblo, el Chuy, necesitaba dinero rápido por la enfermedad de su padre. Me ofreció su terreno a cambio de mi camión. Es una zona que se está valorizando, Chema. En 5 años valdrá el doble. Mi Kenworth BW900 no era nuevo, pero lo cuidaba como a un hijo. Motor revisado, llantas buenas, cabina impecable. Valía buen dinero. En mi cabeza era un trato justo cambiar el camión que me alejaba de la familia por un terreno donde finalmente podría construir nuestro hogar. A Lupita no le gustó la idea, le pareció arriesgada. ¿Y de qué vamos a vivir mientras construimos, Chema? El camión es sustento, ¿verdad? El terreno es solo promesa. Pero yo ya estaba decidido. Cansado de la carretera, cansado de la soledad, cansado de ser un extraño en mi propia casa. Firmé el papel del trueque, entregué las llaves de mi compañero de tantos años con lágrimas en los ojos y regresé a casa pensando que había tomado la decisión correcta. Solo que cuando fui a conocer mejor el terreno, me cayó el 20. No era nada de lo que el Chuy me había dicho. Era un pedazo de tierra lleno de problemas, desnivel fuerte, maleza alta, basura por todos lados y en una zona que no parecía estar valorizándose para nada. Más bien parecía estar devaluándose. ¿Tú crees que hice una pendejada al trocar mi camión por ese terreno? La neta, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habría valido la pena arriesgarlo todo por el sueño de una casa propia? Dímelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Regresé a casa destrozado, con miedo de contarle a Lupita que había tirado nuestro sustento por un pedazo de tierra que tal vez no serviría para nada. Me iba a matar, y con razón. Pero al día siguiente llamé a 2 albañiles conocidos, el Toño y el Beto, para que le echaran un vistazo al terreno a ver si tenía salvación. Y fue ahí, mi amigo, que todo cambió. Lo que encontramos en ese pedazo de tierra. Bueno, deja que te cuente bien esta historia, porque hay cosas que solo ocurren una vez en la vida y cuando ocurren, o es para enseñarte una lección, o es para mostrarte que Dios escribe derecho, aunque sea con renglones torcidos. Antes de contarte lo que pasó en ese terreno, necesito retroceder un poco, explicar cómo un trailero de hueso colorado como yo llegó al punto de cambiar el camión por un pedazo de tierra. Mira, la carretera tiene su encanto, no te voy a mentir. Tienes libertad, el horizonte siempre llamando, conocer lugares nuevos, las historias que intercambiamos en las
gasolineras, pero también tiene su lado oscuro, el lado que nadie ve en esos videos bonitos de tráileres tuneados con luces y sistema de sonido. Es no ver a tu hijo dar sus primeros pasos. Es perderte cumpleaños, navidades, graduaciones. Es tu esposa llamando porque el niño tiene fiebre alta y tú a 2 estados de distancia sin poder hacer nada. Es dormir son un ojo abierto por miedo a los asaltos. Es comer mal. Es acabarte de tanto manejar para cumplir con los plazos. Es aguantar fletes que no pagan las cuentas. Es el camión descomponiéndose y tú teniendo que arreglártelas en medio de la nada. Después de los 50, el cuerpo empezó a reclamar más fuerte. Era cada vez más difícil levantarse de la cama por la mañana. Los dolores de espalda, de rodilla, de hombro, de tanto meter cambios, sin hablar de la presión que se disparó. El doctor ya me había advertido, o cambias de vida o no llegas a los 60. Lupita también estaba cansada de ser medio viuda de marido vivo. Nos hablábamos, más por teléfono que en persona. Nuestros hijos ya estaban grandes, uno casado, otro en la universidad. Era hora de pensar en nosotros. Fue cuando apareció la propuesta. Un conocido de mi pueblo tenía un terreno, pero necesitaba dinero rápido para la salud de su padre. Ofreció cambiarlo por mi camión, un Kenworth DV 900 que a pesar de los años mantenía impecable. Un camión es como un hijo, ¿no? Uno lo cuida. En papel parecía un buen negocio. El terreno estaba en una zona que se estaba valorizando. Tenía casi 300 metros cuadrados, suficiente para hacer una buena casa, y yo todavía podría conseguir un trabajo más liviano de chófer de Uber o repartidor para complementar la pensión que no tardaría en llegar. Lupita tenía sus dudas. Me habló con esa sinceridad suya. Chema, con cuidado, el camión es sustento, ¿verdad? El terreno es promesa. ¿Y si no se puede construir? ¿Y si hay problema con los papeles? ¿Y si el dinero se acaba antes de que la casa esté lista? Pero yo ya estaba decidido. Me cansé de ver la vida pasar por el parabrisas. Quería finalmente echar raíces, tener un rincón nuestro. Firmé el trueque y entregué las llaves de mi compañero de carretera con un nudo en la garganta. Era como si estuviera entregando un pedazo de mí. La primera noche sin el camión fue muy extraña. Parece tontería, pero no podía dormir bien. Me faltaba el ruido del motor, ese ronroneo que durante años fue mi canción de cuna. La cama parecía demasiado grande después de tanto tiempo acostumbrado al espacio apretado de la cabina y el silencio. El silencio pesaba. Recuerdo que me quedé sentado en el porche hasta tarde, mirando las estrellas y pensando si había hecho lo correcto. Un camión en la mano es sustento asegurado. Un terreno es solo promesa, como había dicho Lupita. Y si no conseguía el dinero para construir, y si tenía que vender el terreno por menos de lo que valía el camión. En esos momentos, la mente solo piensa lo peor. Al día siguiente, el tipo que compró mi camión pasó frente a la casa con él. Tocó el claxon como diciendo, «Míralo aquí». Eso me partió el corazón. Vi mi Kenworth limpio, brillando, alejándose con otro dueño. 20 años de camino juntos, más de 1 millón de kilómetros recorridos, tantas historias. Y ahora seguía viaje sin mí. Los primeros días fueron los más difíciles. Andaba por la casa sin saber qué hacer. Lupita hasta bromeaba. «Pareces león enjaulado». Y así era, un animal de carretera encerrado entre 4 paredes. Para empeorar, empecé a escuchar los comentarios. Ya sabes cómo son los pueblos, ¿no? Todo mundo tiene opinión sobre la vida ajena. El Chema se volvió loco al cambiar un Kenworth por un terreno baldío. Se va a arrepentir. En cualquier momento estará sin camión, sin terreno y sin dinero. La edad ya le está llegando. El juicio se le está yendo. Fingía que no me importaba, pero cada comentario de esos era como una puñalada. En el fondo, también tenía miedo de haber cometido una pendejada,
de haber tirado décadas de trabajo duro por un sueño que quizás nunca se haría realidad. La presión solo aumentó cuando fui al banco a intentar un préstamo para empezar la construcción. El gerente, a quien conocía desde hace años, me miró con esa cara de quien está viendo un caso perdido. Chema, ya no tienes el camión como garantía, tu ingreso ahora es incierto. ¿Cómo voy a aprobar un financiamiento de ese tamaño? Salí de ahí destrozado, sin el préstamo, sin saber cómo iba a construir. El dinero que tenía guardado apenas alcanzaba para los cimientos. Empecé a desesperarme. Pasé una semana sin dormir bien, pensando en todas las cuentas que tenía que pagar, en la renta de la casa donde vivíamos y ahora sin el ingreso del camión. Fue en esa época que empecé a buscar trabajo como chofer de Uber, pero hasta para eso había lista de espera, mucha gente en la misma situación. Conseguí algunos viajes como chofer particular, llevando gente al hospital, al pueblo vecino, cosas así, pero era poco, muy poco comparado con lo que ganaba antes. Lupita, mi puerto seguro, nunca me echó en cara que ella me había advertido. Al contrario, fue ella quien me dio ánimo cuando estaba casi por rendirme. Vamos a encontrar la manera, Chema. Siempre lo hemos hecho. Nuestros hijos están encaminados, tenemos salud. El resto lo conseguimos de nuevo. Fue por ella que no vendí el terreno de vuelta, incluso cuando aparecieron ofertas, algunas hasta mejores de lo que había pagado. Pero era nuestro sueño, ¿sabes? El rinconcito que construiríamos juntos después de tantos años, lejos uno del otro. No podía rendirme así. Y pensando en eso, una semana después de haber firmado los papeles del trueque, finalmente me animé a conocer bien el terreno. Solo lo habíamos visto por encima el día del negocio. Ahora era momento de ir allá, medir, planear, soñar un poco con la casa que nacería ahí. Invité a Lupita a ir conmigo. Era un lunes por la mañana, cielo despejado, sol fuerte, un día bonito que parecía buen presagio. Poco sabía yo que ese día cambiaría nuestra vida para siempre. Oye, cabrón, si has llegado hasta aquí y todavía no has dado like, a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Te da miedo el botón o qué? No muerde, ¿eh? Dale, que no te cuesta nada y a mí me ayuda un chingo. ¿O es que no quieres saber qué encontramos en el terreno? Pasó una semana después del trueque y finalmente me animé a conocer bien el terreno con los papeles ya firmados. Invité a Lupita a ir conmigo. Era un lunes por la mañana, cielo despejado, sol fuerte. Llegamos ahí y, ay Dios mío, no era nada de lo que había imaginado. Las fotos que el vato me había mostrado parecían de otro lugar. El terreno estaba invadido por maleza alta. Tenía basura regada que la gente tiraba como si nada y un desnivel que no había notado antes. ¿Cómo iba a construir ahí? Tendría que gastar una fortuna solo para nivelar el suelo. Vi en los ojos de Lupita esa mirada que decía, te lo advertí, pero no dijo nada. Solo tomó mi mano y la apretó como diciendo que, en la alegría o en la tristeza estaba conmigo. Eso me destruyó por dentro más que cualquier crítica. Había cometido un error y ahora ella sufriría junto conmigo. Volvimos a casa callados. Ni siquiera podía mirarla a los ojos. Me sentía un fracasado, 30 años de trabajo duro, y ahora no tenía ni camión ni casa, solo un terreno que parecía más un problema que una solución. Esa noche me senté en el porche de la casa que rentábamos, y me quedé mirando las estrellas pensando en todos los cielos diferentes que vi acostado en la cabina del camión. Pensé en llamar al vato, intentar deshacer el negocio, pero sabía que ya había vendido el camión a otro. No había vuelta atrás. En la cabina de un camión, cuando te equivocas de ruta, solo das media vuelta o tomas el siguiente retorno. En la vida real, algunos errores no tienen retorno. Sigues adelante y aprendes a lidiar con las consecuencias. Era eso lo que estaba sintiendo. Un error sin retorno, un camino sin regreso. No pude dormir esa noche. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando a Lupita respirar a mi lado, pensando en cómo iba a mantenernos.
Nuestros ahorros no durarían mucho. La renta ya estaba atrasada y yo a los 52 años tendría que empezar de cero. ¿Quién querría contratar a un trailero viejo sin camión? Por la mañana, Lupita se levantó temprano como siempre, preparó el café, arregló la mesa. Me quedé en la cama sin valor para enfrentar el día. Cuando finalmente me levanté, ella estaba sentada en la cocina con una taza de café en la mano y un papel en la otra. Chema, encontré aquí la lista de las deudas que tenemos que pagar este mes, dijo sin drama. Práctica como siempre ha sido. Y también hice una lista de lo que necesitamos para empezar a limpiar ese terreno. Si nosotros mismos hacemos el trabajo pesado, ahorramos bastante. La miré sin entender. Después de todo, después del error que había cometido, ella ya estaba pensando en el siguiente paso. No me estaba regañando, no estaba llorando, no me estaba echando en cara que me había advertido. Lupita, no entiendes, le dije con la voz quebrada. Ese terreno fue un error grande. No sé si se podrá construir algo ahí. Ella me miró de esa manera firme que solo ella sabe mirar. Chema, ¿cuántas veces en la carretera encontraste problemas? Ponchadura, motor fallando, carga retrasada, ¿y cuántas veces te rendiste? Nunca, respondí sin pensar. Entonces, continuó ella, este terreno es solo un problema más por resolver. No nos rendimos. Nunca lo hicimos. Fue como una bofetada, pero de esas que te despiertan. Lupita tenía razón. En 27 años de carretera enfrenté de todo. Asaltos, accidentes, inundaciones, desperfectos en medio de la nada, y siempre encontré la manera. ¿Por qué sería diferente ahora? En ese momento el vecino, don Ramiro, pasó y se detuvo a platicar. Le conté la situación, algo avergonzado. Me miró serio y dijo, Chema, ese terreno que compraste, ¿sabes su historia? Se me heló la sangre. ¿Qué historia? Pregunté. Dicen que ese pedazo de tierra era de un hombre muy rico hace muchos años. Un tipo extraño que vivía solo, murió sin parientes. La casa que había allí se cayó a pedazos con el tiempo y nadie más quiso vivir allí. Hay quien dice que ve luces extrañas de noche. Solo me faltaba eso. Además de todo, el terreno tenía historia de aparecidos. Pero, don Ramiro continuó, también hay quien dice que el viejo era tacaño. No confiaba en los bancos. ¿Quién sabe lo que puede haber dejado por ahí, dijo riendo como quien no quiere la cosa, pero eso se quedó dando vueltas en mi cabeza toda la noche. No es que creyera en tesoros enterrados ni nada de eso, pero al menos me dio una idea. Si el terreno tenía desnivel, tendría que nivelarlo de todas formas. ¿Por qué no excavar un poco más y ver si se podía hacer una casa con sótano? Al menos aprovecharía el desnivel natural. Al día siguiente me desperté decidido. Llamé a 2 albañiles conocidos, el Güero y el Beto, para que vieran el terreno y calcularan cuánto costaría al menos limpiar la maleza y empezar la preparación para los cimientos. Quizás la situación no era tan mala como parecía. Llegamos temprano al terreno. Los 2 le echaron un buen vistazo, midieron, discutieron entre ellos. El veredicto no fue de los mejores. Don Chema va a dar trabajo, dijo el Güero rascándose la cabeza. Este desnivel es fuerte, va a necesitar mucha tierra para nivelar o hacer una cimentación más alta de un lado. Y hay mucho escombro enterrado, completó el Beto. Parece que la gente usaba esto como basurero. No era lo que quería oír, pero al menos no dijeron que era imposible. Imposible sería conformarme con haber tirado mi sustento por un pedazo de tierra inútil. ¿Y cuánto va a costar solo para limpiar y preparar el terreno? Pregunté ya sintiendo el bolsillo doler. Los 2 se miraron. Hicieron unas cuentas rápidas en un pedazo de papel. Unos 15,000 pesos solo de material y maquinaria para nivelar, fuera de la mano de obra. Respondió el Güero.
15,000 pesos era casi todo lo que me había sobrado después de pagar las deudas, y eso solo para dejar el terreno listo para empezar a construir. La casa en sí costaría mucho más. En ese momento sentí la desesperación golpear de nuevo. Era mucho dinero, dinero que no tenía. ¿Cómo iba a hacerlo? «Podemos empezar despacio», sugirió el güero, viendo mi cara de preocupación. «Hoy mismo podemos limpiar la maleza, sacar la basura que está en la superficie. Eso lo hacemos a mano. Solo necesitamos unas herramientas básicas». Era un comienzo. Al menos me sentiría haciendo algo en lugar de quedarme en casa rumiando el error. Acepté y los tres empezamos a trabajar allí mismo. Yo, que nunca tuve miedo al trabajo pesado, agarré el mango del azadón con ganas. Si había que empezar de nuevo, que fuera con el sudor de mi frente. El sol estaba fuerte y el trabajo era duro. Después de algunas horas ya habíamos avanzado bastante. La maleza alta ya había sido cortada en buena parte del terreno y varios sacos de basura habían sido llenados. Al menos ahora se podía ver mejor la forma del terreno, entender los desafíos. Fue cuando el Beto, que estaba cavando en un área más baja para ver hasta dónde llegaba el desnivel, gritó: «¡Don Chema! ¡Hay algo extraño aquí!». El güero y yo corrimos a ver qué era. El Beto había golpeado con la pala algo duro que no parecía piedra natural, parecía concreto. Empezamos a cavar alrededor con más cuidado. Mi corazón se aceleró. ¿Serían los restos de la vieja casa del rico que don Ramiro había mencionado? ¿O alguna tubería antigua o solo un pedazo de escombro? ¿Excavamos un poco más?, sugerí, la curiosidad hablando más fuerte que el cansancio. Ninguno de nosotros tres imaginaba que esa simple decisión de seguir cavando cambiaría nuestras vidas para siempre. «Carnal, voy a hacer una pausa en esta historia por un momento, porque siento que muchos de ustedes están ahí del otro lado de la pantalla, con el corazón apretado, identificándose con este momento que estoy describiendo. No estás solo en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tomaste la decisión equivocada, que tiraste todo por la borda, que decepcionaste a quien confiaba en ti? Déjame tu nombre y tu historia en los comentarios ahora mismo. Yo también me he arrepentido de una elección. Tu comentario puede ser ese apoyo que otro carnalito del camino, alguien que está pasando por lo mismo, necesita en este preciso momento. A veces uno piensa que es el único encargando ese peso, pero cuando compartes tu historia te das cuenta de que hay mucha gente en la misma batalla. Vamos a seguir esta plática en los comentarios mientras sigo contando lo que pasó después. Entonces, como te estaba diciendo, yo, el güero y el Beto llegamos temprano al terreno. Llevamos algunas herramientas básicas: azadón, pala, pico y hasta una maquinita para cortar la maleza. La idea era al menos limpiar un poco y ver por dónde empezar. Apenas habíamos comenzado el trabajo y los vecinos ya aparecieron para echar un vistazo. Ya sabes cómo son los pueblos, ¿no? Todo se vuelve noticia. Una señora hasta nos trajo café, amable, pero muy curiosa. No paraba de preguntar qué íbamos a construir, si sería casa grande, si habría negocio. Y en medio de la plática soltó: «Este terreno tiene historia, ¿eh?». El antiguo dueño era un hombre muy misterioso. Era la segunda persona que decía algo parecido. Confieso que me intrigó, pero no le di mucha importancia. Seguimos trabajando. El sol estaba fuerte y el trabajo era pesado. Después de unas 2 horas cortando maleza y limpiando, ya podíamos ver mejor la forma del terreno. Fue cuando el Beto, que estaba excavando en un área más baja para ver hasta dónde llegaba el desnivel, gritó: «Don Chema, hay algo extraño aquí». El güero y yo corrimos a ver qué era. El Beto había golpeado con la pala algo duro que no parecía piedra natural, parecía concreto. Empezamos a cavar alrededor con más cuidado. «Esto parece cimiento de casa». «Antigua», dijo el güero, que entendía más de estas cosas.
Debe ser de la casa que había aquí antes. Seguimos cavando siguiendo esa estructura de concreto. Realmente parecían restos de una cimentación. Pero entonces, en una parte, el Beto golpeó algo diferente. Hizo un sonido metálico. Debe ser tubería vieja, drenaje, dije sin darle mucha importancia. Pero el Beto estaba curioso. Comenzó a cavar con más cuidado en ese punto y mientras más cavaba, más nos dábamos cuenta de que no era tubería. Era algo más grande, más sólido. «Don Chema, esto parece una caja de metal», dijo el Beto ya entusiasmado. En ese momento confieso que mi corazón se aceleró. Recordé la conversación con don Ramiro sobre el viejo tacaño que no confiaba en los bancos, pero pronto controlé mi entusiasmo. Debe ser basura enterrada, una caja vieja cualquiera. Pero la curiosidad pudo más. Los tres, como niños buscando un tesoro, empezamos a cavar con más ahínco, y mientras más cavábamos, más aparecía ese objeto, metálico. Era grande, del tamaño de una maleta mediana, todo oxidado y cubierto de tierra. Cuando finalmente logramos desenterrarlo por completo, ya no había duda. Era un baúl de metal antiguo con cerradura y todo, pesado como la chingada. Nos miramos sin saber qué decir. Los vecinos que se habían ido con el pasar de las horas no vieron nada, gracias a Dios, porque en ese momento algo me decía que habíamos encontrado mucho más que restos de una casa antigua. ¿Y ahora, don Chema?, preguntó el güero. «Ahora nos llevamos esto a mi casa sin hacer escándalo y vemos qué hay dentro», respondí tratando de mantener la calma. Pero por dentro estaba temblando como una hoja. Poner ese baúl en la batea de la camioneta vieja del Beto, sin llamar la atención, fue todo un desafío. La cosa pesaba un chingo y hacerlo sin que los vecinos se dieran cuenta fue casi imposible. Pero lo logramos, gracias a Dios. Lo cubrimos con una lona vieja y los tres volvimos a mi casa. Durante todo el camino, nadie dijo una palabra. Era como si tuviéramos miedo de que solo con hablar todo eso desapareciera como un sueño. O peor, que alguien escuchara y viniera tras lo que habíamos encontrado. Miraba por el retrovisor de vez en cuando, medio paranoico, pensando que me estaban siguiendo, pero solo era cosa de mi cabeza. Nadie sabía lo que habíamos encontrado. Al menos eso esperaba. Lupita casi se desmayó cuando nos vio llegar con ese bulto cubierto. «¿Qué demonios es eso, Chema?», preguntó ya con cara de quien no le estaba gustando nada la historia. «Calma, mujer, vamos adentro y te explico», dije tratando de calmar los ánimos. Pero ¿cómo explicar algo que ni yo mismo creía? Llevamos el baúl al cuartito de atrás que usábamos más como bodega. Cerré la puerta, solo nosotros cuatro ahí. Yo, Lupita, el güero y el Beto. Quité la lona. Lupita se llevó la mano a la boca. «Dios mío, Chema, ¿de dónde salió esto?» «Del terreno. Estaba enterrado allí», expliqué. «Y antes de que preguntes, no tengo idea de lo que hay dentro. El baúl era de metal antiguo, todo oxidado. Tenía una cerradura, pero no tenía candado. Parecía que se podía abrir si lográbamos forzar un poco». «¿Y si es una bomba, don Chema?», bromeó el güero, pero nadie se rió. «O un cuerpo», dijo el Beto, dejando el ambiente aún más pesado. «Déjense de tonterías», corté. «Vamos a abrir esta cosa ya». Agarré un destornillador y una palanca pequeña que tenía en mi caja de herramientas. Empecé a forzar la cerradura oxidada. No fue fácil. El metal crujía, resistía, pero después de unos buenos minutos forzando, la cerradura se dio con un chasquido fuerte. Los cuatro contuvimos la respiración. Te juro que podía oír el corazón de cada uno latiendo en esa habitación. «Ábrelo ya, Chema», susurró Lupita, ahora tan curiosa como todos nosotros. Con cuidado levanté la tapa del baúl. Crujió pesada, revelando el interior poco a poco. Primero vimos telas viejas oscurecidas por el tiempo cubriendo algo. Retiré las telas con cuidado, y fue ahí cuando el mundo se detuvo.
Debajo de las telas viejas, organizados en pilas perfectas, había fajos de billetes. Billetes antiguos, algunos ya amarillentos, pero billetes, muchos billetes. ¡Santa Madre de Dios! Fue todo lo que pude decir. Lupita se apoyó en la pared como si las piernas le fueran a fallar. El Güero y el Beto estaban boquiabiertos sin creer lo que veían. Esto debe ser dinero falso, dijo Lupita, la primera en hablar, tratando de encontrar una explicación racional. O dinero de algún robo, Chema, tenemos que llamar a la policía. Pero yo no podía quitar los ojos de esos fajos. Agarré uno con cuidado. Los billetes estaban enrollados con cordel y tenían un olor fuerte a humedad, de cosa guardada por mucho tiempo. Eran billetes antiguos, algunos ya ni los reconocía de tan viejos, pero eran reales. De eso estaba seguro. ¿Cuánto habrá aquí?, preguntó el Beto, verbalizando lo que todos pensábamos. No tengo idea, respondí, pero es mucho, muchísimo. En ese momento empezó a caerme el 20, yo que hace pocas horas me sentía el hombre con peor suerte del mundo por haber cambiado mi camión por un terreno problemático, ahora estaba ante lo que parecía ser una fortuna enterrada en mi terreno. Pero junto con esa realización vino el miedo. ¿A quién pertenecía ese dinero? ¿Y si alguien venía a buscarlo? ¿Y si era dinero de algo malo? ¿Qué deberíamos hacer? Chema, esto no me huele bien, dijo Lupita, siempre con los pies en la tierra. El dinero no aparece así de la nada. Hay algo raro en esta historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te hubieras quedado con el dinero o lo habrías entregado a las autoridades? Chingada madre, esta decisión me quitó el sueño por días. ¿Crees que hice lo correcto al final? Cuéntame tu opinión en los comentarios. En los días que siguieron, Lupita y yo apenas pudimos dormir. El baúl quedó escondido debajo del piso del cuartito de atrás, cubierto por una alfombra vieja, pero era como si nos llamara todo el tiempo, como si gritara desde la casa. Una noche, después de intentar contar el dinero y desistir, porque eran muchos billetes, Lupita se sentó en la orilla de la cama y dijo lo que también me atormentaba. Chema, no podemos quedarnos con esto. Este dinero debe ser de algo malo. ¿Qué tal si es de narcos, de algún asalto a banco? ¿Quién sabe? Y si alguien lo descubre, van a pensar que estamos metidos en algo malo. Tenía razón. Claro, el dinero no brota de la tierra. Alguien enterró eso por algún motivo, pero por otro lado, ¿cuánto tiempo llevaba ahí? Por el estado de los billetes, por el baúl oxidado, eso debía llevar ahí décadas. El viejo dueño del terreno, ese hombre misterioso del que todos hablaban, probablemente era el dueño de ese dinero, y si murió sin herederos, como dicen, ¿podríamos entregarlo a la policía? Sugerí más por obligación que por convicción. ¿Y si piensan que fuimos nosotros quienes lo robamos? O peor, si desaparece todo después de que lo entreguemos, rebatió Lupita. Ella no confiaba mucho en las autoridades, y con razón. El Güero y el Beto venían todos los días a preguntar qué habíamos decidido. Eran buenos amigos, no presionaban, pero se podía ver en sus ojos la expectativa. Les prometí darles una parte, fuera cual fuera nuestra decisión. Al fin y al cabo, estaban conmigo cuando lo encontramos. Una semana pasó. El baúl seguía ahí escondido, pesando no solo por su contenido, sino por la duda que cargaba. Fue cuando tuve una idea. ¿Y si usáramos solo una parte, muy poquito, solo para pagar algunas deudas, empezar la construcción de la casa? El resto podríamos enterrarlo de nuevo o incluso tratar de descubrir de quién era. Lupita no respondió de inmediato. Se quedó pensativa, mordiéndose el labio, como siempre hacía cuando estaba considerando algo difícil. No sé, Chema. No me siento bien usando dinero que no sé de dónde vino. Pero el terreno es nuestro. Lo compramos legalmente. Si el tesoro estaba ahí, por ley, debe ser nuestro también, ¿no? No sé si era verdad, pero me aferré a esa idea. Aquella noche, Lupita finalmente accedió. Usaríamos una pequeña parte, solo lo suficiente para resolver los problemas más urgentes.
El resto lo decidiríamos después. Pero había otro problema. ¿Cómo usar ese dinero sin levantar sospechas? Algunos billetes eran tan antiguos que quizás ya ni fueran válidos. Fue el Beto quien dio la solución. Conocía a un numismático en el pueblo, un tipo que compraba monedas y billetes antiguos de coleccionista. Podíamos vender algunos de los billetes más viejos como objetos de colección y los más nuevos cambiarlos poco a poco sin llamar la atención. Y fue lo que hicimos. Primero separamos una pequeña parte, solo un 10% del total. El resto lo enterramos de nuevo en el mismo terreno, pero en un lugar diferente, más seguro. El Güero y el Beto nos ayudaron y juraron guardar el secreto. Con el dinero que conseguimos en esta primera fase, pagué las deudas más urgentes, compré material de construcción y empecé la obra en el terreno, pero no sin antes hacer una donación anónima para la iglesia y otra para el asilo del pueblo, ya sabes, para limpiar la conciencia. En los meses que siguieron, la vida empezó a mejorar. La casa fue tomando forma, nada muy lujoso que llamara la atención, pero una casa buena, cómoda, como Lupita siempre soñó. De vez en cuando desenterrábamos un poco más del dinero y lo cambiábamos con cuidado. Lo más increíble es que nadie nunca vino a buscar el baúl. Investigué sobre el antiguo dueño del terreno. Descubrí que realmente había sido un hombre rico, algo excéntrico, que murió sin familia en los años 70. Decían que no confiaba en los bancos y guardaba todo en casa. Por lo visto, no era solo un rumor. La única vez que me llevé un susto fue cuando una patrulla se detuvo frente a la obra. Casi me da un infarto, pero solo era un retén de rutina. Aún así, después de ese día, decidí que era mejor no tocar más. Lo que había quedado enterrado, al menos por un buen tiempo. Con lo que ya habíamos usado, logramos terminar la casa. Una casa sencilla pero buena, con 3 recámaras, un patio para la carne asada los domingos, un porche donde podía sentarme a ver el atardecer y lo mejor, todo pagado, sin deber ni un centavo a nadie. Los vecinos comentaban, «Claro, ¿cómo es que el Chema logró construir tan rápido después de haber vendido el camión?» Pero teníamos nuestra historia preparada. Decíamos que habíamos ahorrado durante años, que habíamos recibido una pequeña herencia de un tío lejano que los albañiles habían cobrado barato por ser amigos. La gente cree lo que quiere creer, ¿sabes? El Güero y el Beto también mejoraron de vida. Les di una buena parte como había prometido. Fueron inteligentes, no gastaron todo de una vez. El Güero compró una moto mejor, reformó su casa. El Beto pagó la universidad de su hija, que era su sueño, todo sin escándalo, sin llamar la atención. En cuanto a Lupita y a mí, por primera vez en muchos años, podíamos dormir tranquilos, sin preocuparnos por cuentas, sin pensar en cómo sería el día siguiente. Lupita hasta bromeaba. Parece que ganamos la lotería, pero sin que nadie lo sepa. Y así era. Una lotería inesperada que llegó cuando menos lo esperábamos. En el fondo, yo creía que ese dinero nos había esperado todos esos años, que de alguna manera ese viejo misterioso había dejado esa fortuna enterrada para que alguien que realmente la necesitara, la encontrara algún día. Claro que no todo son puras alegrías. Había noches que todavía me despertaba asustado, pensando que alguien iba a tocar la puerta, a reclamar el dinero. Había momentos en que miraba a los lados pensando que me estaban siguiendo, pero con el tiempo ese miedo fue disminuyendo. Un año pasó. La casa ya estaba lista. Ya nos habíamos mudado. La vida había encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo, más feliz. Incluso había empezado a trabajar de nuevo como chofer particular, llevando gente al pueblo vecino. No era lo mismo que ser trailero, pero al menos no pasaba semanas lejos de casa. Lupita había hecho amistad con las vecinas, participaba en el grupo de la iglesia, estaba más alegre que nunca. Nuestros hijos venían a visitarnos más seguido, ahora que teníamos una casa bonita para recibirlos.
En cuanto al resto del dinero, decidimos dejarlo donde estaba, como una especie de ahorro enterrado. Quizás algún día, cuando todo ya se hubiera enfriado, podríamos usar un poco más, o tal vez dejárselo a nuestros hijos, contarles la historia cuando hubiera pasado suficiente tiempo. Pero la vida tiene sus propios planes, y lo que sucedió después, ni en mis sueños más locos podría haberlo imaginado. Un día, casi un año después de haber encontrado el baúl, estaba sentado en el porche tomando mi café cuando vi un coche que no conocía detenerse frente a la casa. Un hombre de traje bajó. Parecía oficial. Se me heló la sangre. ¿Don Ezequiel Campos?, preguntó. Sí, soy yo, respondí tratando de disimular el nerviosismo. Extendió la mano. Mi nombre es Ricardo. Soy del registro de la propiedad del municipio. Necesitamos hablar sobre su terreno. En ese momento pensé, ya está, descubrieron todo. Estoy jodido. Lupita apareció en la puerta ya con cara de preocupación. Invitamos al hombre a entrar. Le ofrecimos café, que aceptó. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro estaba en pánico. Don Ezequiel, estamos haciendo un levantamiento de los terrenos de esta zona porque se descubrió que hace muchos años hubo un error en los registros. Algunos terrenos fueron demarcados incorrectamente. Mi corazón se aceleró. ¿Será que el terreno ni siquiera era nuestro? ¿Qué historia era esa? ¿Y qué significa eso?, pregunté ya imaginando lo peor. El hombre dio un sorbo al café antes de responder. En realidad es una buena noticia para usted. Su terreno es más grande de lo que consta en el registro, casi el doble de tamaño. Me quedé sin entender bien. ¿Cómo? ¿Así? Usted compró 300 metros cuadrados, pero en realidad su terreno tiene casi 600. Hubo un error de medición hace muchos años y estamos corrigiéndolo ahora. Usted tendrá que firmar algunos documentos, pero básicamente ha ganado más terreno sin pagar nada más por ello. Lupita y yo nos miramos incrédulos. Era como si el terreno siguiera dándonos regalos. Primero el baúl, ahora esto. Y hay algo más, continuó el hombre. Con esta nueva medición, su terreno pasa a tener frente a la calle principal también. Eso valoriza mucho el inmueble en caso de que usted quiera venderlo algún día. Después de que se fue, Lupita y yo nos sentamos en el porche sin poder creer nuestra suerte. El terreno que yo había pensado que era la peor decisión de mi vida se había transformado en la mejor. Con el terreno más grande y dando a la calle principal, tuvimos una idea. ¿Y si construyéramos un pequeño taller mecánico en la parte delantera? Siempre me gustó meterle mano a los motores y ahora podría tener mi propio negocio sin tener que estar lejos de casa. Hablé con el Güero y el Beto, que aceptaron de inmediato. Ellos ya tenían experiencia como mecánicos también, además de albañiles. Podíamos formar un buen equipo especializado en camiones. Fue así que 6 meses después, el taller del Chema abrió sus puertas. Nada muy grande, pero bien equipado, limpio, organizado. Rápidamente empezamos a ganar fama en la región. Los traileros que pasaban por la carretera cercana comenzaron a buscarnos. El boca a boca hizo el resto. El negocio creció rápido. Pronto tuvimos que contratar a otro mecánico, luego a otro. Compramos más equipos, expandimos el área del taller. Finalmente, estaba haciendo algo que me gustaba cerca de la familia, sin el desgaste de la carretera, pero no todo eran flores. A medida que el negocio crecía, también crecía el interés de la gente en saber cómo habíamos logrado todo eso en tan poco tiempo. Los rumores comenzaron a circular. El Chema debe haber encontrado algo en ese terreno. Dicen que el antiguo dueño era rico, quizás dejó dinero enterrado. Nadie construye una casa y abre un negocio tan rápido solo con el dinero de un camión viejo. El chisme corría suelto. El pueblo era pequeño y a la gente le gustaba especular. Lupita y yo tratábamos de no hacerles caso, pero era difícil. La paranoia comenzó a volver. Un día, un nuevo cliente apareció en el taller. No tenía camión para arreglar ni coche.
Dijo que era periodista, que estaba investigando historias de la región para un libro. Quería saber más sobre el antiguo dueño de mi terreno. He oído que era un hombre misterioso que guardaba dinero en casa. ¿Usted encontró algo cuando empezó a construir aquí? Preguntó con una mirada penetrante que parecía querer leer mi mente. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. No, nada más que escombros y pedazos de cimiento viejo. ¿Por qué? Ah, solo curiosidad, respondió sin quitarme los ojos de encima. Ya sabe cómo es esto. Me gustan las historias interesantes para mi libro. Después de que se fue, me quedé inquieto. Aquello no parecía simple curiosidad. Parecía que sabía algo o al menos sospechaba. Se lo conté a Lupita cuando llegué a casa. Ella también se preocupó. Chema, ¿y si ese hombre no es periodista ni nada? ¿Y si está investigándonos? La paranoia volvió con todo. Empecé a ver peligro en cada esquina, a desconfiar de cada mirada, cada pregunta. El miedo de que alguien descubriera nuestro secreto me quitaba el sueño. Fue en esa época que tomé una decisión. Teníamos que deshacernos del resto del dinero enterrado. Era un riesgo demasiado grande mantenerlo en el terreno ahora que las sospechas estaban creciendo. Una noche, Lupita, el Güero, el Beto y yo nos reunimos en el patio. Con mucho cuidado para no llamar la atención, desenterramos el resto del dinero. Era todavía una cantidad considerable. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó Lupita mirando los fajos de billetes viejos. Creo que deberíamos quemarlo todo, sugirió el Güero. Acabar con la evidencia de una vez por todas. ¿Estás loco?, rebatió el Beto. Esto es mucho dinero para simplemente tirarlo. Me quedé en silencio pensando. Quemar sería la solución más segura, pero algo dentro de mí resistía la idea de destruir tanto dinero. Por otro lado, usar más de esos billetes antiguos podría levantar aún más sospechas. Fue Lupita quien tuvo la idea que nos salvó. ¿Y si lo donáramos todo anónimamente? A la iglesia, al hospital, al asilo, lugares que lo necesitan y no van a hacer muchas preguntas. La idea era buena. Donar el dinero sería una forma de deshacernos de él sin desperdiciarlo y al mismo tiempo hacer algo bueno, una forma de agradecer la suerte que habíamos tenido. Pero, ¿cómo hacer esas donaciones sin levantar sospechas? Fue ahí que el Beto sugirió algo brillante. Podemos usar el dinero para comprar materiales de construcción, medicinas, comida, cosas que esos lugares necesitan. Es más fácil donar productos que dinero en efectivo y no va a levantar tantas preguntas. Y así lo hicimos. A lo largo de los meses siguientes compramos materiales para la reforma de la iglesia, medicamentos para el hospital del pueblo, alimentos para el asilo, todo en pequeñas cantidades, nada muy llamativo. Pagábamos en efectivo, claro, pero como eran compras relativamente pequeñas y espaciadas en el tiempo, nadie sospechó. Las donaciones fueron recibidas con gratitud. La iglesia obtuvo un nuevo techo. El hospital consiguió medicamentos que estaban en falta. El asilo mejoró la alimentación de los ancianos. Era bueno ver ese dinero que había estado enterrado durante tantos años, finalmente siendo útil. A medida que el resto del dinero del baúl iba disminuyendo, el peso sobre nuestros hombros también se aliviaba. Era como si nos estuviéramos liberando de una carga, de un secreto demasiado pesado para cargar. Y curiosamente, cuanto más donábamos, más prosperaba nuestro propio negocio. El taller ganaba más. Clientes cada día, la fama de trabajo honesto y precio justo se extendía. Era como si el universo estuviera retribuyendo nuestra decisión de hacer lo correcto. El supuesto periodista nunca más apareció. Los rumores y chismes en el pueblo también fueron disminuyendo con el tiempo. La gente terminó aceptando que simplemente habíamos trabajado duro y tenido suerte en los negocios. Y así, casi 2 años después de haber encontrado el baúl, ya no existía más en nuestras vidas, ni físicamente, ni como
un secreto que pesaba en nuestras conciencias. Con el taller marchando bien, empecé a ahorrar un dinerito. No era fácil al principio, claro, todo negocio nuevo tiene sus altibajos, pero cada mes que pasaba íbamos ganando más clientes, más confianza de los traileros de la región. Una tarde de sábado, después de cerrar el taller, un camionero se detuvo enfrente. Era el Tizoc, un viejo amigo de carretera. Tenía un problemita en el motor y aunque era fin de semana, decidimos ayudar. Mientras trabajaba en su camión, fuimos platicando, recordando viejos tiempos. Fue cuando soltó la bomba. Chema, ¿supiste de tu viejo Kenworth? Mi corazón dio un brinco. Ese camión había sido casi un hijo para mí. ¿No? ¿Qué pasó? Pregunté, tratando de disimular la emoción. El vato que te lo compró se lo vendió a otro que se accidentó feo en la bajada de La Rumorosa. Camión prácticamente perdido. Eso me dolió. Era como saber que un hijo se había lastimado. Tantos años cuidando ese Kenworth acabara destrozado así. ¿Y el chofer? Pregunté. Está vivo de milagro, pero el camión ya no tiene arreglo. Me quedé callado, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el fin de mi compañero de tantos años. Alivio por no haber sido yo al volante cuando ocurrió. El Tizoc debe haber notado mi abatimiento porque cambió de tema. Pero cuéntame, ¿cómo va la vida de empresario? Nunca pensé que te vería con taller propio, ¿eh? Siempre creí que morirías en la carretera igual que yo. Sonreí agradecido por el cambio de tema. Pues sí, la vida da vueltas. Cambié el camión por este terreno aquí, que en su momento parecía el peor negocio del mundo, pero resultó ser la mejor decisión que he tomado. Se nota por lo que estoy viendo, comentó mirando alrededor. El taller bien montado, la casa bonita al fondo, siempre tuviste suerte, Chema. Suerte. Si él supiera la historia completa, pero ese era un secreto que quedaría enterrado, como el baúl estuvo durante tantos años. Terminé de arreglar su camión. Le cobré un precio de amigo. El Tizoc agradeció y antes de irse me hizo una propuesta. Chema, ando necesitando un socio para abrir una empresa de transporte, pequeña al principio, pero con potencial. Tú conoces el ramo, tienes contactos y ahora tienes este taller que puede ser la base. ¿Qué te parece? La propuesta me tomó por sorpresa. Volver al negocio de transporte, pero ahora como dueño, no como chofer, era tentador. Déjame pensarlo, Tizoc. Necesito platicarlo con Lupita, ver bien qué onda. Claro, sin prisa, pero piénsalo bien. Sería un paso grande para ti, para mí y para todos. Después de que se fue, me quedé sentado ahí frente al taller pensando. 3 años atrás, yo era solo un camionero cansado, con el cuerpo adolorido y nostalgia de casa. Ahora tenía una casa propia, un taller próspero y la posibilidad de convertirme en socio de una empresa de transporte. Le conté todo a Lupita esa noche. Esperaba que se resistiera a la idea por miedo a que volviera a la carretera, pero me sorprendió. Creo que deberías aceptar, Chema. ¿En serio? Pregunté incrédulo. ¿En serio? ¿Estás contento con el taller? Lo estoy, pero en el fondo siento que extrañas el mundo de los trailers. No el manejar necesariamente, sino el ambiente, la gente, las historias. Ella me conocía mejor que yo mismo. Era verdad. Me gustaba el taller, pero echaba de menos el movimiento de los camiones, las historias de carretera. Ser dueño de una empresa de transporte sería como tener lo mejor de ambos mundos, seguir con el taller, pero volver a formar parte de ese universo que había sido mi vida durante tantos años. Y no tendrías que volver a la carretera, continuó Lupita. Serías el dueño, el jefe, contratarías choferes, te ocuparías de la parte administrativa junto con el Tizoc, y el taller podría ser la base de mantenimiento de la flotilla. Tiene todo el sentido. Tenía razón, tenía todo el sentido. Era una oportunidad para crecer, para expandir el negocio, para crear algo más grande. Al día siguiente llamé al Tizoc y acepté su propuesta. Empezamos a planificar todo.
¿Cuánto invertiría cada uno? ¿Cómo sería la división de tareas? ¿Qué tipo de fletes agarraríamos al principio? Decidimos empezar pequeño con 2 camiones, además del suyo, e ir creciendo poco a poco. Fue así que 3 meses después nació Transportes Sol, la S de Campos, la S de su apellido. Compramos 2 camiones usados, pero en buen estado. Contratamos a 2 chóferes, experimentados, gente de confianza. El taller pasó a ser la base de mantenimiento de nuestra pequeña flota. El comienzo fue difícil, como todo inicio. Tuvimos que pelear por fletes, negociar precios, establecer una reputación, pero poco a poco las cosas fueron enganchando. El Tizoc tenía buenos contactos con embarcadores. Yo conocía bien los caminos, las rutas, los problemas que podían surgir. Formábamos un buen equipo. 6 meses después de la apertura, ya teníamos 4 camiones rodando. Un año. Después eran 8. El taller también creció. Contratamos más mecánicos, expandimos el espacio, nos habíamos convertido en referencia en la región, tanto para reparaciones como para transporte. Ver esos camiones con el logo de Transportes Sol saliendo y volviendo todos los días me daba un orgullo inmenso. Era como si hubiera vuelto a mis raíces, pero de una manera diferente. Mejor. Ya no era yo solo contra el mundo en la cabina de un camión. Era un equipo. Una pequeña familia que iba creciendo cada mes, y la vida en casa también mejoró. Ya no necesitaba pasar semanas lejos. Estaba allí todas las noches para cenar con Lupita, todos los fines de semana para recibir a los hijos y nietos. Por fin podía ser el esposo, el padre, el abuelo que siempre quise ser. Lupita floreció en ese periodo. Viendo que los negocios iban bien, decidió realizar un sueño antiguo. Abrió una pequeña fondita al lado del taller. Nada muy grande, solo un lugar donde los chóferes y clientes podían tomar un café, comer algo mientras esperaban. Pero su sazón era famoso y pronto la fondita también se convirtió en punto de encuentro. Era increíble cómo la vida había cambiado. De un camionero endeudado y cansado, me había transformado en un empresario respetado, con una familia unida y un futuro prometedor, y todo por causa de ese terreno, ese pedazo de tierra que al principio parecía la peor decisión de mi vida. ¡Qué ironía del destino! Si no hubiera cambiado mi camión por él, jamás habría encontrado el baúl, jamás habría iniciado esta nueva vida. A veces, cuando estoy solo mirando el cielo estrellado desde el porche, pienso en el viejo dueño del terreno, ese hombre misterioso que, sin saberlo, cambió completamente el rumbo de mi vida y de mi familia. Lo agradezco silenciosamente donde quiera que esté y agradezco también por haber tenido el valor de cambiar, de arriesgar, incluso cuando todo parecía salir mal, porque a veces lo que parece un error puede ser apenas el comienzo de una historia mucho mejor. Transportes Sol creció más rápido de lo que imaginábamos. Después del primer año, ya teníamos una flota de 10 camiones recorriendo todo México. No eran los más nuevos, pero estaban todos en perfecto estado. Al fin y al cabo, con un taller propio, el mantenimiento era impecable. Nuestra pequeña empresa comenzó a llamar la atención. Primero de los traileros independientes de la región que nos veían prosperando y querían formar parte, después de empresas más grandes que notaban nuestra puntualidad y confiabilidad en las entregas. Una de esas empresas era Logística Continental, una de las más grandes del país. Un día el gerente apareció en mi taller. Pensé que era algún problema con uno de nuestros camiones, pero había venido con una propuesta. Don Ezequiel, tenemos un problema. Tenemos un contrato grande con una maquiladora de electrónicos, pero nuestra flota no da abasto. Necesitamos subcontratar parte de las entregas, y hemos oído hablar muy bien de Transportes Sol. Era una oportunidad tremenda. Un contrato fijo con una empresa grande significaba estabilidad, garantía de flete continuo, pero también significaba más responsabilidad, más presión.
¿Cuántos camiones necesitarían?, pregunté, ya calculando mentalmente si nuestra pequeña flota daría abasto. Por lo menos 5, circulando diariamente en la ruta Tijuana-Monterrey. Era un desafío enorme. Tendríamos que reorganizar toda nuestra logística, quizás hasta comprar más camiones, pero el valor que ofreció por... El flete era bueno, muy bueno. Necesito hablar con mi socio, respondí. Te daré una respuesta mañana. Esa noche, el Tizoc y yo nos sentamos a discutir la propuesta. Él estaba entusiasmado. Veía ahí la oportunidad que necesitábamos para dar el siguiente paso. Chema, es ahora o nunca. Si agarramos este contrato, Transporte Sol entra en las grandes ligas. Ya no somos una transportadorita de pueblo, somos socios de una multinacional. Tenía razón. Era una oportunidad única, pero yo, cauteloso, veía los riesgos. Vamos a necesitar más camiones, Tizoc, más choferes, más infraestructura. Es una inversión grande. ¿Y qué? Ya tenemos crédito en el banco. El taller va bien. La transportadora está creciendo. Es hora de arriesgar un poco. Después de mucho debate, decidimos aceptar. Al día siguiente firmamos el contrato con Logística Continental. Teníamos un mes para prepararnos antes de comenzar las operaciones. Fue un mes de locura. Compramos 3 camiones más. Contratamos 5 choferes nuevos. Reorganizamos toda la logística. El taller pasó a funcionar en 2 turnos para dar abasto al mantenimiento de la flota ampliada. La fondita de Lupita también creció con más mesas, más empleados. Era estresante, claro. Hubo noches que no dormí preocupado si habíamos tomado la decisión correcta, pero ver todo tomando forma, ver la empresa creciendo, los empleos siendo creados, me daba una satisfacción inmensa. El día en que empezamos a operar con Logística Continental, estaba nervioso como un padre el día del nacimiento de su hijo. Acompañé la salida de los 5 camiones, cada uno con el logo de Transporte Sol, brillando bajo el sol de la mañana. Era un sueño volviéndose realidad ante mis ojos. Los primeros meses fueron de adaptación. Tuvimos problemas, claro, retrasos por causa del tráfico, una falla mecánica aquí, un malentendido allá. Pero en general estábamos cumpliendo el contrato, entregando a tiempo, manteniendo la calidad. Logística Continental quedó satisfecha, tan satisfecha que 6 meses después nos ofreció ampliar el contrato. Ahora querían 10 camiones, no 5, y además de la ruta Tijuana-Monterrey, querían incluir también la ruta Tijuana-Ciudad de México. Era otro salto, un salto grande. Necesitaríamos prácticamente doblar nuestra estructura, más camiones, más choferes, más mecánicos, más espacio. Fue cuando tomamos una decisión audaz. En vez de simplemente expandir el taller actual, decidimos comprar un terreno más grande en la entrada del pueblo y construir una sede nueva, un lugar que pudiera albergar no solo el taller y la transportadora, sino también una gasolinera propia, un restaurante decente para los camioneros, comandado por Lupita, claro, e incluso un pequeño hotel para los choferes en tránsito. Era un proyecto ambicioso, mucho más de lo que jamás había soñado cuando cambié mi viejo Kenworth por aquel terreno problemático años atrás. Pero ahora teníamos crédito, teníamos nombre, teníamos experiencia, podíamos soñar más grande. El terreno que elegimos era perfecto, grande, plano, bien ubicado, con acceso fácil a la carretera, pero era caro, muy caro. Incluso con todo nuestro crecimiento no teníamos dinero suficiente para comprarlo al contado. Vamos a tener que financiarlo, dijo el Tizoc, siempre más dispuesto a asumir riesgos que yo. Con el contrato de Logística Continental como garantía, cualquier banco nos prestará. Tenía razón. Pero aún así, la idea de asumir una deuda tan grande me asustaba. Recordé los tiempos en que apenas podía pagar las cuentas del mes, en que cada llanta nueva para el camión era motivo de preocupación. ¿Y si sale mal, Tizoc? ¿Y si no logramos pagar? Chema,
Mira dónde hemos llegado tan poco tiempo. De 2 vatos con algunos camiones viejos a una empresa que Logística Continental quiere como socia. Podemos lograrlo. Confía. Acabé cediendo. Firmamos el financiamiento, compramos el terreno y empezamos a construir la nueva sede de Transportes Sol. Un nuevo nombre más, adecuado al tamaño que estábamos alcanzando. La construcción llevó un año de trabajo duro, de preocupaciones, de noches sin dormir, pero también un año de conquistas, de crecimiento, de orgullo al ver cada pared siendo levantada, cada detalle siendo finalizado. El día de la inauguración hicimos una fiesta, invitamos a todos los empleados, proveedores, clientes, autoridades del pueblo. Era un acontecimiento no solo para la empresa, sino para toda la región. Transportes Sol estaba generando empleos, moviendo la economía local, trayendo desarrollo. Durante la fiesta me quedé un poco apartado, observándolo todo, la sede imponente con el logo de Transportes Sol brillando en lo alto. Los camiones alineados en el patio, más de 20 ahora. Los empleados sonrientes, orgullosos de formar parte de todo aquello. Lupita, radiante, comandando el restaurante que era su dominio. En ese momento sentí una mano en mi hombro. Era el Güero, uno de mis primeros empleados que me había ayudado a desenterrar aquel baúl misterioso años atrás. ¿Quién lo hubiera dicho, don Chema, verdad? De un terreno lleno de maleza a todo esto. Sonreí, recordando toda nuestra trayectoria. Sí, Güero, ¿quién lo diría? Usted se lo merece. Trabajó duro, arriesgó, creyó. Él no lo sabía, pero sus palabras tocaron fondo, porque detrás de todo aquel éxito estaba aquel secreto, el baúl, el dinero enterrado que nos había dado el impulso inicial. Sin él, quizás nada de esto existiría, pero también era verdad. Que habíamos trabajado duro, que habíamos tomado decisiones difíciles, asumido riesgos, perseverado en los momentos complicados. El baúl había sido apenas el comienzo de la historia, no el final. 5 años pasaron desde que inauguramos la nueva sede de Transportes Sol. 5 años de crecimiento continuo, de desafíos superados, de sueños realizados. Nuestra flota ya pasaba de 40 camiones. Teníamos sucursales en 3 estados. El restaurante de Lupita se volvió referencia en la región con camioneros desviándose de la ruta solo para comer su famoso mole poblano. La gasolinera funcionaba las 24 horas, siempre llena. El hotel pequeño que empezó con apenas 10 habitaciones, ahora tenía 30 y vivía lleno. Yo, que ya estaba con 62 años, empecé a pensar en alejarme un poco. No de una vez, claro. La empresa era parte de mí, estaba en mi sangre, pero quería más tiempo libre para disfrutar a Lupita, a los hijos, a los nietos, que estaban creciendo demasiado rápido. Armando, mi hijo mayor, había vuelto al pueblo hace 2 años después de una carrera exitosa en Monterrey. Lo invité a asumir la dirección operacional de Transportes Sol, mientras yo me quedaría más en la parte estratégica de expansión. Aceptó entusiasmado con el desafío. Tenía la sangre de la carretera en las venas como yo, pero también tenía formación en administración, un conocimiento que yo nunca tuve. Una mañana de sábado estábamos los dos en la oficina discutiendo los planes para el próximo año. Transportes Sol estaba a punto de cerrar un contrato aún más grande con Logística Continental, que ahora quería exclusividad en varias rutas. Era un paso gigantesco que exigiría más inversiones, más camiones, más gente. «Papá, ¿ya te pusiste a pensar cómo empezó todo esto?», preguntó Armando después de revisar los números impresionantes del rendimiento previsto. «¿Cómo así? Todo esto, Transportes Sol, la nueva sede, los contratos, empezó con ese trueque loco que hiciste del camión por el terreno. Todo el mundo pensó que te habías vuelto loco en aquel entonces». Sonreí, recordando aquellos días, la desesperación al ver el terreno por primera vez, la decepción, el arrepentimiento y después el descubrimiento que cambió todo.
Fue la mejor decisión que tomé en la vida, hijo, aunque no lo supiera en ese momento. Pero tuviste valor, papá. Muchos en tu lugar se habrían rendido, habrían vendido el terreno con pérdida, habrían intentado volver a la carretera. Tenía razón. En aquellos días difíciles podría haber tirado la toalla, asumido que había cometido un error. Pero algo me hizo insistir, seguir cavando, literalmente. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto, Armando? Que a veces lo que parece un error puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Que la vida tiene esas sorpresas. Crees que estás en el fondo del pozo, pero en realidad solo estás preparando el terreno para construir unos cimientos más fuertes. Mi hijo sonrió admirado. Deberías escribir estas cosas, papá. Hay mucha sabiduría ahí. ¿Qué va? Es solo la vida enseñando. La carretera, el camión, el terreno. Todo eso me moldeó, me hizo quien soy hoy. Aquella tarde, después de que Armando se fue, me quedé solo en la oficina, contemplando el imperio que habíamos construido. Desde la ventana podía ver el intenso movimiento en el patio, camiones llegando y saliendo, chóferes platicando, mecánicos trabajando, toda una comunidad que existía por causa de aquella decisión, aparentemente loca, de cambiar mi sustento por un terreno abandonado. Y claro, por causa de aquel baúl misterioso que encontramos enterrado, aquel dinero que nos dio el impulso inicial que permitió construir la casa, empezar el taller, dar los primeros pasos. Sin él quizás nada de esto existiría, pero el baúl había sido apenas el comienzo de la historia. Lo que vino después, el trabajo duro, las decisiones difíciles, los riesgos calculados, todo eso fue mérito nuestro, mío, de Lupita, del Tizoc, del Güero, del Beto y de todos los que creyeron y se embarcaron en este sueño. El dinero del baúl se había acabado hace mucho tiempo, parte usado en la construcción de la casa y del taller original, parte donado a instituciones del pueblo. Desde entonces, cada centavo de la expansión de Transporte Sol había venido de nuestro propio esfuerzo, del sudor de nuestra frente. Y eso me daba un orgullo inmenso, porque probaba que no era solo cuestión de suerte o casualidad, era cuestión de transformar una oportunidad, aunque inesperada, en algo más grande, algo duradero. Pensé en todos los camioneros que ahora trabajaban para nosotros, hombres y mujeres que, como yo un día, pasaban semanas en la carretera lejos de la familia, pero que ahora tenían mejores condiciones. Camiones más nuevos, más seguros, rutas mejor planeadas, viáticos justos, que podían dormir en nuestro hotel cuando estaban de paso, comer una buena comida en el restaurante de Lupita, abastecerse a precio justo en nuestra gasolinera. Pensé en las familias que dependían de Transporte Sol, no solo las familias de nuestros más de 100 empleados directos, sino también de los proveedores, de los prestadores de servicio, de los comerciantes de la región, que se beneficiaban con el movimiento que generábamos. Todo esto había comenzado con un error que se transformó en la mejor decisión de mi vida. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Era Lupita que venía a buscarme para ir a casa. Incluso después de todos esos años seguía hermosa a mis ojos, el cabello más blanco, algunas arrugas más, pero la misma sonrisa que me había conquistado en aquella fondita tantos años atrás. ¿En qué piensas, Chema? Tienes una cara. Estoy pensando en cómo la vida da vueltas, Lupita, en cómo llegamos hasta aquí. Ella sonrió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Había estado a mi lado en cada momento de esta jornada, en los altos y bajos, en las dudas y certezas. «Valió la pena, ¿verdad?», dijo simplemente. «Cada segundo», respondí, levantándome para abrazarla. Salimos juntos de la oficina, tomados de la mano como dos jóvenes novios. Cruzamos el patio saludando a los empleados que nos saludaban con respeto y cariño. Entramos en el coche, ya no el viejo de antes, sino una camioneta cómoda que había comprado para Lupita el año anterior.
En el camino a casa, pasamos por el terreno original, donde todo había comenzado. La casa que construimos todavía estaba allí, ahora ocupada por el güero y su familia. El pequeño taller se había convertido en una tienda de autopartes. El lugar donde habíamos encontrado el baúl era ahora un jardín bien cuidado, con flores coloridas que a la esposa del güero le encantaban. Paré el coche un momento, observando ese pedazo de tierra que había cambiado nuestras vidas. ¿Sabes, Lupita? A veces pienso en aquel viejo, el dueño original del terreno. ¿Qué pensaría si supiera en qué se transformó aquel dinero enterrado? Ella sonrió apretando mi mano. Creo que estaría orgulloso, Chema. Su dinero no se quedó parado, enterrado, sin uso. Se transformó en empleos, en sueños realizados, en familias alimentadas. No hay mejor destino para una fortuna. Tenía razón, como siempre. Aquel dinero que podría haber sido usado apenas para nuestro beneficio personal, había generado un ciclo virtuoso que beneficiaba a toda una comunidad. Era como si el viejo misterioso, donde quiera que estuviera, nos hubiera elegido como guardianes de aquel tesoro, confiando en que le daríamos un buen uso. Y lo habíamos hecho, no solo multiplicando el valor material, sino transformándolo en algo más grande, una empresa sólida, una familia unida, una comunidad próspera. 10 años pasaron desde que encontramos aquel baúl misterioso. 10 años de trabajo duro, de altos y bajos, de sueños realizados y nuevos desafíos. Transportes Sol se convirtió en una de las mayores transportadoras de la región, con una flota de más de 60 camiones, 3 sucursales en diferentes estados y contratos con las principales empresas del país. En mi cumpleaños número 65 decidimos hacer una fiesta grande, no por vanidad, sino para celebrar una trayectoria que, mirando hacia atrás, parecía casi imposible. De camionero endeudado y cansado a empresario exitoso, respetado en el pueblo y en el ramo. La fiesta fue en el patio de la sede de Transportes Sol, un espacio enorme que conseguía acomodar a todo nuestro equipo, familiares, amigos, socios de negocio. Lupita se esmeró en la comida como siempre. El Tizoc, mi socio de tantos años, organizó una sorpresa especial. Un Kenworth nuevo, 0 kilómetros, con mi nombre pintado en la puerta. «Para que nunca olvides de dónde vienes, Chema», dijo emocionado, entregándome las llaves. Fue un gesto que me conmovió profundamente. No es que necesitara recordatorios. La carretera estaba en mi sangre, formaba parte de quién era yo, pero tener ese camión nuevo, reluciente, con mi nombre, era como cerrar un ciclo que comenzó allá atrás, con el viejo International, que cambié por el terreno. Durante la fiesta, muchos empleados vinieron a agradecerme, a contar cómo Transportes Sol había cambiado sus vidas. Chóferes que antes vivían de flete en flete sin seguridad, ahora tenían contrato, prestaciones, rutas fijas que les permitían volver a casa regularmente, mecánicos que comenzaron como ayudantes y ahora eran jefes de equipo con salarios dignos, personal administrativo que creció junto con la empresa asumiendo mayores responsabilidades. Cada historia de esas me llenaba de orgullo, porque al fin y al cabo el éxito verdadero no se mide por el dinero en el banco o por el tamaño de la flota, sino por el impacto positivo que logras tener en la vida de las personas a tu alrededor. En determinado momento de la fiesta pedí la palabra. No soy hombre de discursos, nunca lo fui. Prefiero dejar que las acciones hablen por mí. Pero en aquella ocasión especial sentí que necesitaba decir algunas cosas. Primero quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí hoy, no solo en la fiesta, sino en la jornada de Transportes Sol. Cada chofer, cada mecánico, cada persona de la administración, de la limpieza, de la seguridad, todos ustedes son parte de esta historia. Hice una pausa sintiendo la emoción apretar mi garganta. Hace 10 años yo estaba en el fondo del pozo. Había cambiado mi camión,
mi sustento, por un terreno que parecía inútil. Todo el mundo pensó que me había vuelto loco. Yo mismo lo pensé por un momento. Miré a Lupita, que me observaba con orgullo, los ojos húmedos. Pero aquella decisión que parecía un error terrible acabó siendo el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Transportes Sol nació de aquel terreno, de aquella decisión aparentemente equivocada. No mencioné el baúl, claro. Ese secreto seguiría apenas entre las pocas personas que lo sabían desde el inicio. Pero el resto de la historia, el crecimiento de la empresa, el impacto en la comunidad, todo eso podía y debía ser compartido. Lo que aprendí en todos estos años es que la vida a veces te lleva por caminos extraños que parecen equivocados en el momento, pero si perseveras, si no te rindes al primer obstáculo, esos caminos pueden llevarte a lugares sorprendentes. Miré a Armando, mi hijo, ahora director de operaciones de Transportes Sol, a Sofía, mi hija, que cuidaba de la parte financiera, a los nietos que crecían viendo el negocio de la familia prosperar y, quién sabe, algún día asumirían el mando. Transportes Sol no es solo mía o del TISOC, es de todos nosotros. Es una familia que construimos juntos, y como toda familia tiene sus problemas, sus desafíos, pero también sus alegrías, sus conquistas. Levanté mi copa proponiendo un brindis. A todos ustedes que forman parte de esta jornada, que los próximos 10 años sean aún mejores que los últimos. Los aplausos y gritos que siguieron me emocionaron profundamente. Ver a tantas personas unidas celebrando algo que comenzó tan pequeño, tan incierto, era un regalo mayor que cualquier riqueza material. Después de la fiesta ya en casa, sentado en el porche con Lupita, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido. El camión cambiado por el terreno, el baúl encontrado, la casa construida, el taller que se convirtió en transportadora, la pequeña empresa que se volvió una de las mayores de la región. ¿Sabes, Lupita? A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos encontrado aquel baúl. Ella pensó un poco antes de responder. Creo que habríamos encontrado otro camino, Chema, tal vez más largo, más difícil, pero lo habríamos encontrado, porque el baúl fue importante, sí, dio aquel impulso inicial. Pero lo que hizo que Transportes Sol creciera y se convirtiera en lo que es hoy fue el trabajo duro, la honestidad, el respeto por las personas, y eso, con o sin baúl, tú siempre lo tuviste. Era una perspectiva interesante. El baúl había sido un elemento de suerte, sí, pero la suerte sola no construye nada duradero. Es necesario saber aprovecharla, transformarla en algo más grande. ¿Y sabes qué es lo que más me enorgullece? Continuó Lupita. Es que nunca olvidamos de dónde venimos, nunca nos deslumbramos con el dinero, con el éxito. Seguimos siendo las mismas personas sencillas del principio. Era verdad. A pesar del crecimiento de la empresa, del confort material que habíamos conquistado, manteníamos los pies en la tierra. Vivíamos en una buena casa, pero nada ostentoso. Teníamos coches cómodos, pero no de lujo. La ropa seguía siendo sencilla, la forma de hablar también. Y lo más importante, nunca dejamos de ayudar a quien lo necesitaba. Parte de las ganancias de Transportes Sol iba cada año a instituciones del pueblo, el hospital, el asilo, la guardería. Teníamos un programa de contratación de exconvictos, dando una segunda oportunidad a quien quería recomenzar. Ofrecíamos cursos gratuitos de mecánica, de administración, de logística para jóvenes de las colonias populares. Era nuestra forma de retribuir lo que la vida nos había dado, de hacer que aquel dinero enterrado generara frutos, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Chema, si pudieras volver en el tiempo, ¿harías todo igual?, preguntó Lupita después de un tiempo en silencio. Pensé un poco antes de responder. Cada curva del camino, cada bache en el asfalto,
Cada decisión correcta o equivocada me trajo hasta aquí. Cambiaría algo, quizás, pero el destino final, ese no lo cambiaría por nada. Ella sonrió apretando mi mano. Nos quedamos ahí en silencio mirando las estrellas, el mismo cielo que tantas veces. Contemplé por la ventanilla del camión en las noches solitarias en la carretera, pero ahora ya no estaba solo. Tenía a Lupita a mi lado, a los hijos y nietos cerca, una empresa próspera, una comunidad que se beneficiaba de nuestro trabajo. Había encontrado por fin mi verdadero tesoro. Y tú, amigo que me has escuchado hasta aquí, si encontraras un baúl lleno de dinero en tu terreno, ¿qué harías? ¿Lo usarías solo para ti o extenderías esa riqueza transformándola en algo mayor? Deja tu comentario. Dale like para fortalecer el camino y suscríbete para no perderte las próximas historias de quien vive con el pie en el camino y el corazón abierto a los misterios de la vida. Hasta la próxima, compadre. Si esta historia te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por vernos.